Cuando nos visitan en nuestra oficina, esto es una de las cosas que más llama la atención. ¿Un premio de YouTube en reconocimiento a haber superado el 1.000.000 de suscriptores botado en la basura? Pues sí. Y es que tenemos motivos de sobra para tenerlo donde está y ninguna razón para sacarlo de ahí, al menos de momento, mucho menos en estas fechas de aniversario. En el siguiente video les explicamos por qué este botón de oro de la mayor plataforma de videos del mundo está donde está y cómo ha sido nuestra experiencia en el año en el que la censura decretada por el occidente colectivo batió sus propios récords. Ahí les va. La historia de este video comenzó hace un año. Aquel 28 de febrero de 2022, la Unión Europea anunció que prohibiría la actividad y emisión de los medios rusos dentro de su territorio, tanto a través de las pantallas televisivas como webs y redes sociales. ¿Lo recuerdan? Nosotros lo recordamos muy bien. We will ban in the European Union the Kremlin's media machine. The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union. So we are developing tools to ban that toxic and harmful disinformation in Europe. La medida se aplicó en cuestión de un par de días y la llamada propaganda rusa fue sacada de las antenas y de las redes sociales en el territorio de la Unión Europea. Para que se hagan una idea de lo indiscriminado de la medida, no se salvó de la censura de Bruselas ni ese programa tan belicista como la lista de Eric, que muestra las bellezas turísticas de Rusia y otros países desde hace más de una década. Unos 10 días más tarde, YouTube decidió ser más papista que el Papa, pero tomando como referencia a un Papa del siglo XIV o más atrás, y decidió bloquear los canales que consideraba parte de la desinformación rusa, no solo en territorio europeo, sino en todo el planeta. Entre ellos, el nuestro, que por aquel entonces superaba el 1.000.000 de suscriptores. Por eso, mientras ese bloqueo persista, la placa de reconocimiento que nos otorgaron en su momento tras superar esa cifra, seguirá donde les mostramos al inicio. Aunque las medidas occidentales, tanto las sutiles como las burdas, contra los medios rusos o sospechosos de serlo no empezaron hace un año, sino que venían increciendo desde 2017 aproximadamente, en 2022 se volvieron más obvias que nunca. De la estigmatización inicial se fue pasando paulatinamente a medidas de censura indirecta, como la prohibición de promocionar contenidos o el shadow ban o baneo en la sombra, hasta la censura sin eufemismos actual. En este video queremos contarles las dificultades que atravesamos para dar a conocer nuestro contenido. Y créannos, no nos gusta victimizarnos, pero tampoco podemos fingir que no pasa nada. Hablaremos desde nuestra experiencia, porque es la que mejor conocemos, no porque creamos ser el único caso ni el más importante. Entonces, aunque les hablemos de nosotros, en el fondo, les hablamos desde nosotros, que es mucho más que un matiz. No bien se produjo el bloqueo de nuestro canal en YouTube a nivel mundial, que era la plataforma donde más impacto teníamos, nos echamos a llorar y contemplamos el suicidio como única salida. No, obvio que no. De inmediato buscamos cómo seguir haciendo llegar nuestros videos, fortaleciendo redes que teníamos en desuso e incursionando en otras en que no estábamos presentes. Por ejemplo, abrimos cuentas en Odysee, una plataforma de video de código abierto que afirmaba que no aplicaría la censura, y de momento ha cumplido, o en Vkontakte, una red social a menudo e injustamente descrita como un Facebook ruso. Digo injustamente porque aunque es posterior a la creación de Mark Zuckerberg, objetivamente es superior en manejo y versatilidad. Si nos permiten el atrevimiento, les sugerimos que se suscriban a ambas. En Odysee estamos como Ahí les va, todo seguido, y en Vkontakte como Ahí les va ALB, también todo seguido. También abrimos una cuenta en Telegram que, si me permiten la confesión, es un poco como la consentida de todas las plataformas en las que estamos presentes. Y volvemos a tomarnos el atrevimiento de sugerirles que se sumen a ella. El usuario es también Ahí les va ALB todo seguido. Sin embargo, y esto daría para un largo debate e incluso para video aparte, la cosa no es, como quien dice, soplar y hacer botellas. La gente no cambia de red social como quien cambia de ropa, y la presencia en redes alternativas, o que son alternativas en algunas regiones, no basta por sí sola para difundir contenidos a la máxima capacidad.
Las personas no se van en masa de una plataforma a otra solo porque desde la directiva decidieron echar algún canal o un puñado de ellos. La mayoría de los suscriptores se molesta con la medida, obvio, pero sigue donde están la mayoría de creadores de contenidos y audiencia, y con el tiempo termina olvidando a los que ya no están. Esto no está ni bien ni mal, ojo, pero es así y hay que asumirlo y actuar en consecuencia. De modo que, sin dejar de promover plataformas alternativas, nos tocó, digamos, tratar de seguir jugando como visitante en canchas donde el local acepta si puedes jugar o no, establece las reglas y encima designa al árbitro. Y es aquí donde esta historia se pone emocionante y trataremos de desgranar brevemente nuestras vivencias en algunas plataformas. Tras meses de dudas y algo de rencor, por qué no admitirlo, decidimos intentar regresar a YouTube a través de amigos que subieran nuestros contenidos desde otros países. También algunos lo hicieron por su cuenta, sin conocerlos nosotros ni mucho menos pedirles nada. En todos los casos, YouTube borró nuestros videos o cerró los canales que los subían en cuanto estos ganaban algo de relevancia, como explicamos en un video hace varios meses. Así, en esa plataforma pasamos de llamarnos Ahí Les Va a usar únicamente sus siglas ALB. Cuando YouTube eliminó ese canal, creamos otro llamado Censúrame Esto. Y cuando previsiblemente, y no solo por el nombre, YouTube también lo censuró, fue Censúrame Otra Vez el que saltó al ring. Canal que de momento ahí sigue, con algo más de 46.000 suscriptores, más los que se sumen ahora, que se lo pedimos de buenas maneras. Recuerden, Censúrame Otra Vez se llama. Obviamente, dentro de las redes sociales donde está presente Ahí Les Va, YouTube ha sido con diferencia el que menos cariño nos ha tenido y, como ya se habrán dado cuenta a lo largo de este video, el sentimiento es mutuo. Sin embargo, no es que en las otras redes hegemónicas en el mundo en general e hispanohablante en particular nos hayan tratado mucho mejor que digamos. Hasta cierto punto, de hecho, el trato ha sido peor, porque el de YouTube fue el más brutal, pero al mismo tiempo, hasta cierto punto, directo y sincero. El de otras plataformas, en cambio, ha sido más bien a escondidas y con cara de yo no fui. Hablemos un poco sobre shadow banning. La mayoría de redes sociales, como bien saben, funcionan mediante algoritmos. A grandes rasgos, estos procesos automatizados privilegian aquellas publicaciones que obtienen muchos comentarios, likes, compartidos, etc. ¿Cómo los privilegian? Ofreciendo ese contenido a usuarios no suscritos. En teoría, la idea es que si una publicación recibe mucha aprobación en forma de interacciones, corazoncitos, etc., la plataforma tenderá a mostrarlo a más y más gente. En teoría. Porque siempre ha existido un sesgo y nunca ha sido demasiado sutil que digamos. Así como en su momento, y hablamos desde bastante antes de la guerra, las grandes redes sociales te recomendaban contenidos de grandes medios occidentales en el desayuno, almuerzo y cena, en el caso de los medios rusos, la recomendación, si llegaba, era en las madrugadas de cada 29 de febrero. Pero en el último año, ese sesgo se volvió sesgón o sesgazo o sesgosote o como quiera que se diga el aumentativo de la palabra sesgo. En todas las redes donde nos colocaron la etiqueta de medio afiliado al Estado ruso o algunas de sus múltiples variantes, aunque un contenido nuestro guste mucho a nuestros seguidores y lo llenen de corazoncitos, comentarios y compartidos, los algoritmos lo ignoran por completo y es extremadamente difícil que llegue a nuevos seguidores que no entren manualmente al perfil de quienes ya están suscritos. Por comparación, con nuestra experiencia anterior en redes, las cuentas de Ahí Les Va tienen distintos niveles de shadow ban en nuestros perfiles en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Sí, porque aunque TikTok es una empresa de capital chino, su radio de acciones fuera de China y sus directores ejecutivos no han sido chinos, sino ciudadanos occidentales o educados en Occidente. Entonces, si comparamos las redes sociales con el servicio clásico de correo, el shadow ban es como si el cartero recogiera el montón de cartas que le confías, pero de camino, lanzara la gran mayoría a la basura en lugar de entregarlas a sus destinatarios. Y desde el remitente es difícil saber qué pasó. Si no hay respuesta o reacción por desinterés de tu círculo de amistades por correspondencia, o si es debido a que el cartero cumple órdenes de Bruselas. Y ahí reside gran parte de la retorcida perversidad del shadow ban, en el hecho de que es bastante difícil de demostrar, para los demás y hasta para uno mismo, pero deja pistas, algunas bien obvias. Y nosotros encontramos bastantes en nuestra cuenta de Twitter, por cierto, a la que también les sugerimos humildemente que se suscriban. Nuestro usuario en la red del pájaro que Elon Musk prometió liberar, pero de momento sigue bastante enjaulado, es Ahí Les Va Info, todo seguido.
Ahí les va, nunca tuvo cuenta en esa plataforma antes de 2022, lo que hasta cierto punto es una ventaja para el caso que nos ocupa. Cuando la abrimos en abril de ese año, los burócratas de la Unión Europea estarían demasiado ocupados renunciando al gas ruso y comprándolo al mismo tiempo como para prestarle atención a una modesta e incipiente cuenta de Twitter. Sin embargo, esta comenzó a crecer a buen ritmo, tanto en número de interacciones como de seguidores como de visualizaciones de video. Así fue hasta el mes de julio inclusive. Sin embargo, desde agosto en adelante, y sin que nos fuéramos de vacaciones, nadie del equipo pidiera baja por maternidad o paternidad, ni ninguno nos golpeáramos la cabeza de forma que perdiéramos nuestras capacidades intelectuales o laborales, todo cambió. Inexplicablemente se derrumbaron las visualizaciones de tweets, de video y la llegada de nuevos seguidores. Vaya, qué misterio tan misterioso. Pero no era inexplicable ni misterioso, porque resulta que tachán, fue justo en ese mes de agosto que Twitter nos bendijo con su etiqueta de medio afiliado al régimen ruso y el shadow banning vino incluido en el paquete, con todas sus prestaciones. ¿Que cómo lo sabemos? ¿No podría ser que las musas nos abandonaron, la gente se cansó de nuestros programas y eso explicara las gráficas que les mostramos antes? Claro, podría. Pero qué coincidencia que justo empezó a ocurrir cuando Twitter decidió que comenzara a ocurrir, ¿no? Nuestros propios seguidores en esa plataforma, y sin que les preguntemos, con bastante frecuencia nos comentan cómo no les aparecen nuestros tweets, ni siquiera activando las notificaciones específicamente, y hasta hay quienes se sorprenden de que la cuenta siguiera activa, porque a falta de cruzársela, asumieron que no. Otra forma de ver cómo cambió el modo en el que el pajarito azul mostraba nuestros contenidos, o mejor dicho, cómo no los mostraba, es comparar publicaciones de video de diferentes fechas. Por ejemplo, si antes de ser shadow baneados, un tweet nuestro con video y más de 200 retweets obtenía más de 5.000 visualizaciones, después de ser baneados en la sombra, un tweet con video con casi el doble de retweets no llega ni a las 1.000 visualizaciones. Es decir, incluso si tus seguidores te retuitean el doble que antes, tu tweet le llega a 5 veces menos personas. La magia del shadow ban. Paciencia, que ya estamos cerca de terminar este largo video por el que les pedimos disculpas. Pero bueno, entiéndanos, en estos días justo cumplimos un año censurados, así que había que celebrarlo de alguna manera, ¿verdad, Úrsula? Les dijimos al inicio que no queríamos victimizarnos ni hablar de nuestro caso como algo extraordinariamente fuera de lo común, porque lo peor de todo es justamente eso, que es cada vez más común. La estigmatización, el shadow ban o la censura sin disimulos va dirigida contra ahí les va, sí, pero también contra otro montón de compañeros. Y ni a ellos ni a nosotros se nos dan las mismas oportunidades de hacerles llegar el mensaje que queremos compartir con ustedes que las que disfrutan quienes hacen parte de medios franceses, ingleses, españoles, etc. Por eso nos atrevemos a pedirles, con mucha pena pero también con total convencimiento de que no es un abuso, que hagan un esfuerzo extra por compartir esos contenidos que desde el occidente colectivo quieren callar. Si a un video normalmente le darían simplemente un like, en estos casos, además, comenten. Si a un video normalmente le darían like y comentarían, en estos casos, además de eso, los animamos a compartirlo y a que animen a sus conocidos a suscribirse. Si quieren descargarlos y compartirlos por privado o en sus cuentas personales, adelante, nosotros encantados. Solo les pedimos que al hacerlo, envíen la dirección del canal de la plataforma de donde lo tomaron y animen a su gente cercana a sumarse. Nos ha tocado correr una carrera mediática con nuestras zapatillas atadas entre sí, frente a otros corredores, con el calzado perfectamente anudado, sin trabas. Asumimos con mucho gusto el desafío, pero cuanto más nos sintamos acompañados desde las gradas, mejores resultados podremos brindar para ustedes. No nos cansamos, no nos rendimos y seguiremos aquí mientras sintamos que ustedes siguen ahí. Buenas tardes, estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Ustedes pudieron haber visto al inicio un video de un programa muy conocido que se difundía, ¿no es cierto?, en RT y en YouTube y que fue cancelado, sufrió la censura. Y por eso nosotros solidarizamos con ellos a un año de haber sucedido ese hecho.
Por eso ustedes lo pueden ver, es un video un poco extenso, pero muy explicativo de cómo funciona la censura a nivel internacional con algunos medios y con algunas, ¿no es cierto?, corrientes de opinión. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes, estamos acá en Domingo de Pascua de Resurrección, pues, para el mundo católico cristiano, ¿no? Cristiano, así es, pues Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Y, Buenas tardes. y me sumo con mucha convicción a repudiar esta censura del capitalismo salvaje sobre distintos medios de Oriente Medio, de Cuba, de Venezuela, de China, de Asia, de distintos lugares. Es decir, yo creo que aquí hay gente que en mi país, no sé de dónde ubican el concepto de libertad de expresión y pluralismo, porque o no dicen nada o incluso apoyan esta censura brutal sobre todos estos medios a nivel mundial. Entonces el totalitarismo es tremendo. Y con la misma fuerza también quiero sumarme y destacar mi rechazo a la censura brutal que hizo un general de carabineros sobre una periodista que además en lo inmediato, sin que nadie le pidiera, ella reconoció su error y pidió disculpas. Y por lo tanto, no, sin embargo, ahí hay un sentido de persecución, de censura, de estigmatizar. Y independiente que yo tenga o no acuerdo pleno o parcial, o incluso desacuerdo entero con la periodista Paulina Allende, yo creo que lo que ha ocurrido con ella es un precedente gravísimo de censura brutal y que cuidado, que por ahí se parte y nunca se sabe dónde se termina. Porque aquí en Chile tenemos experiencia de algunos que hablan de libertad de expresión y pluralismo, pero cuando estaba el estallido social, lo único que pedían era que los medios no difundieran las protestas, no difundieran las manifestaciones, que censura, que aquí, que allá, con una cosa atávica también altamente peligrosa. Entonces creo que bueno, el Colegio de Periodistas emitió una declaración, pero lo que hizo, lo quiero decir con toda franqueza, lo que hizo Megavisión es brutal. Es brutal. Expulsó a la periodista de su canal. La expulsó. Entonces, a mí me parece bien grave esto y obviamente que en nuestro programa conversaremos de todo el drama que vive Chile en estos momentos, que es la crisis terrible, el asesinato de 3 carabineros, brutal, terrible. O sea, nosotros con toda nuestra convicción, que hace poquito, perdón, hace días atrás nomás, recordábamos a nuestros 3 queridos compañeros degollados por la DICOMCAR, un aparato de carabineros, desgollados, secuestrados y desgollados. Pero sin ninguna inhibición, porque tenemos nuestra ética, hemos rechazado con fuerza y categóricamente, no con manipulación, como lo hace la derecha, el crimen y el asesinato de los 3 carabineros, 2 carabineros y una carabinera. Creo que el drama que vive Chile en estos momentos hay que analizarlo más, hay que analizarlo en profundidad, o intentar por lo menos. Sí, mira, yo creo que se está en una situación que es verdaderamente compleja. Yo me sumo a tus palabras. Yo creo que cuando se asesina a un carabinero que está cumpliendo sus funciones básicas de orden, y que en esto todos conocemos lo que significa eso, por tanto, cuando uno escucha ciertas palabras de que más o menos que no sabíamos lo que sea carabinero, es un poco raro, suena extraño, pero eso no inhibe las críticas que uno tiene también a, al ejercicio que Carabineros ha tenido en diversos momentos de la historia, y particularmente en la historia reciente. Yo creo que eso hay que decirlo también, y no hay que callarlo. Porque cuando uno viene y dice que Carabineros ha servido o que ha sido usado por los poderes fácticos o por poderes del momento para poder, ¿no es cierto?, ejercer o aplicar sus formas de gobierno que son ejercicios de dominio, no estamos diciendo ninguna mentira. No estamos diciendo nada que no se apegue a la realidad. Por tanto,
podríamos hacer un listado inmenso, podríamos pasar la tarde entera con el número de víctimas. Pero eso no sería necesario. Ni tampoco se trata de un empate. Porque, vuelvo a insistir, porque cuando una persona está ejerciendo su trabajo, cuando una persona recibe 2 disparos en la cabeza porque va a ejercer su trabajo, es imposible que uno no pueda venir, ¿no es cierto?, y sentir rabia e impotencia. Yo creo que eso es imposible no sentirlo. Otra cosa muy distinta es que a través de algunos comentarios, de algunas columnas, venga y se diga, ¿no es cierto?, de que esto tiene su origen en el 18 de octubre del 2019. Es que lo que ocurre es que la derecha lo está haciendo de una manera perversa, espuria, antidemocrática y muy violenta. La derecha está usando y abusando de estos brutales crímenes para hacer una asociación respecto de lo que ocurrió en el estallido. Ahora, yo creo, Omar, que hay varias cosas que es súper importante plantearlas porque hay tan poco espacio desde el punto de vista mediático en Chile para poder, y yo incluso creo que nuestro propio gobierno y nuestra coalición ha sido muy precaria en esto, muy frágil. Porque si no, también uno dice, bueno, pero ¿cómo la gente con esta hegemonía mediática va a poder entender, va a poder informarse si tampoco tiene elementos? Entonces, obviamente que le entra este temor, esta incertidumbre, esta angustia real. Yo no soy de los que creen desde la izquierda que esto está ficcionado. No es así. O sea, lo que hace el sistema mediático hegemónico es espectacularizar y provocar temor y generar una situación, un comportamiento de subjetividad, buscándole dar sentido a la rabia contra la derecha, contra la izquierda, contra el estallido, en fin. Esa es la manipulación. Lo hace la derecha política y también se hace en el sistema mediático hegemónico. Pero eso no quiere decir que lo que está ocurriendo en Chile es totalmente real. Mira, aquí hay que partir de ciertas cuestiones que son reales y verdaderas. Primero, el crimen organizado, el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de personas que ahora está centrado en adolescentes, especialmente niñas, y otros fenómenos de esta dimensión no vienen ni de 1, 2 o 3 años atrás. Esto viene y se origina con el golpe de Estado en Chile. Hay estudios y hay investigaciones, hay libros que entregan una cantidad de elementos muy importantes respecto de esto y que lamentablemente de los 90 prácticamente nadie, la élite, que decir, mirando para el techo respecto a estos fenómenos. Mira, en el tiempo de la dictadura se produjeron los tráficos más grandes en dimensión de cocaína en el norte del país. Container. Hubieron enfrentamientos armados entre agentes de la CNI, entre ellos, por el control del negocio, porque es un negocio inconmensurable desde el punto de vista de la riqueza y del dinero que da. Inconmensurable. Se empezó a invadir los territorios con la cocaína y se intervino en el mercado financiero. Estamos hablando de bancos, estamos hablando de inmobiliaria, estamos hablando de casinos, estamos hablando de eso. De ese tiempo viene. En los 90, cuando empiezan los gobiernos civiles, no se hizo absolutamente nada para parar esto. Nada. Y por lo tanto siguió incrementándose y hoy día hay una transnacionalización que supera a los estados nacionales en nuestra región. Y hoy día tenemos una situación de gravedad de estado fallido en Chile que el Estado Nacional no está preparado de ninguna manera para enfrentar esto. No está preparado. Pero aquí hay fuerzas políticas que han sido gobiernos de los 90 en adelante que son responsables de esto. Porque ni la izquierda, ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio hemos tenido alguna posibilidad de incidir en el Estado respecto a este tipo de cuestiones desde los 90 en adelante. Esa es la verdad. Para que actuemos con realismo y con verdad también, pues no con ficciones. ¿Y por qué no lo hicieron? La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron?
¿por qué no degeneraron políticas que pudieran enfrentar el robo de madera en la 8ª región, concreto, que ahora se está enfrentando, el mercado del lavado de dinero y del narcotráfico, que ahora hay proyectos de ley que curiosamente, lo decíamos el otro día con Ana María Gasmuri y con la compañera concejala de la Florida, Elisa, si no me equivoco, Avedrapo, lo veíamos respecto de la posición que tomaron parlamentarias y parlamentarios de derecha de boicotear el proyecto de ley respecto del secreto bancario y el seguimiento a la ruta del dinero en el Senado. Entonces aquí hay una cuestión que yo creo que hay que dar la pelea nomás y hay que darla de frentón y no a buenas, así nomás a primaria y no aceptando el chantaje, porque nosotros no podemos ni tenemos por qué aceptar chantaje respecto de nuestra defensa y nuestra pelea por el respeto a los derechos humanos. No tenemos que aceptar eso. Y no tenemos que tomar trinchera respecto de este otro grave problema que también es una violación a los derechos humanos gravísima a las familias más carenciadas de Chile. Entonces hay una cuestión que yo creo que es súper importante. No es solo el tiempo de la dictadura para adelante, pero hay que decirlo porque ahí se fraguó este fenómeno, bajo la dictadura, cuando la derecha tenía el control total del país, cuando los grupos económicos hacían lo que querían, cuando fraguaron más del 75% de la economía real que hoy día les pertenece a ellos, hoy. Pero de los 90 en adelante tampoco, y ahí habían otros gobiernos, y entre medio hubieron un gobierno de la concertación y hubieron 2 gobiernos de la derecha, tampoco. Entonces ocurre que ahora se está llegando a esta dimensión, y efectivamente yo creo que en nuestro sector hay algunas expresiones que yo no comparto, en el sentido de que tratan de disminuir el fenómeno, y no es real, no es así. El fenómeno es grave en toda la dimensión que tiene, es muy grave. Yo otras veces he puesto el ejemplo cómo enfrentó el gobierno venezolano del presidente Chávez este tipo de situaciones en Venezuela, cómo se enfrenta en Cuba, cómo se enfrenta en otros países. Hay formas de enfrentarlo. No es que estemos desarmadas o desarmados para esto, pero para eso también hay que tener una voluntad política clara y decidida respecto de los flagelos en la dimensión que tienen. Mira, ese es un dato, Omar, que yo creo que ha faltado retanto como para que quede explicitado claramente. Porque yo siento que como que nos tienen medios acorralados, así poco menos que, hasta como a poco menos que una especie de... Ellos están manipulando para tratar de mostrar que la izquierda, finalmente, ojo, y lo han dicho explícitamente, la izquierda defiende el narcotráfico, la izquierda defiende el crimen organizado. Y con esta cosa de que poco menos que las policías no tienen que existir, poco menos que, no sé, una cosa muy, muy atávica, nos están tratando de estigmatizar. Es una cuestión. Y la otra cosa, Omar, que yo creo que también es importante explicitarla claramente, con errores, con tardanzas, pero este gobierno, nuestro gobierno, en comparación a todos los gobiernos de los 90 en adelante, y es cuestión de ver las cifras, y es cuestión de ver los proyectos, es cuestión de ver todo, es el primer gobierno en dimensión que está tomando medidas de apoyo, de esfuerzo material y humano para enfrentar estos flagelos, incluido el apoyo a las policías. Es el primero. Los demás gobiernos no hicieron casi nada. Y yo creo que ahí, para mi gusto, hay que hacer una excepción que es bien importante, porque en los 90 la Policía de Investigaciones fue dirigida por un general en retiro del ejército, el general Toro Iturre. Y ese general encabezó un cambio total a la Policía de Investigaciones. La impregnó de sistemas investigativos y preventivos más modernos. Advirtió que venían estos fenómenos y trabajó en esa dirección. Hizo mucho más profesional y técnica la posición de la Policía de Investigaciones. Y también trabajó en la línea de la doctrina de los derechos humanos al interior de Investigaciones, y de hecho, Investigaciones ha sido la institución que más ha ayudado a los tribunales de justicia a esclarecer violaciones a los derechos humanos. Primero el Departamento Quinto y luego el Departamento de Derechos Humanos. Es el gran apoyo que tienen los tribunales de justicia para investigar las violaciones de derechos humanos y detectar dónde están los responsables y ir avanzando en esa dirección, que se ha avanzado. No es que se haya avanzado del todo, pero se ha avanzado. A diferencia de Carabineros,
que la derecha lo mantuvo cooptado, que la Concertación hizo poco o nada, y los procedimientos y la arquitectura y la doctrina de Carabineros es la de una policía militarizada. Cuando decimos policía militarizada es una forma de decir no saben enfrentar estos flagelos, no saben prevenir, tienen muy poca capacidad investigativa. De alguna manera también el narcotráfico y el crimen organizado ha buscado intervenir al interior de Carabineros. No estamos diciendo ninguna cosa extraña, si hay varios procesos judiciales que han ido demostrando eso, varios, no uno. Han habido fenómenos de corrupción dentro de Carabineros. Es evidente, hay investigaciones de justicia hechas. Entonces, el desmantelamiento de una policía, más que desmantelamiento, la continuidad de una policía que tiene este tipo de falencias tan graves, incluidos los protocolos, los procedimientos concretos, porque si tú ves el patrón respecto de cómo matan al policía en Concepción, a la policía en Quilpué, al policía acá en Santiago, es el mismo. Y si uno mira el patrón de comportamiento de los tres, uno dice, aquí algo está fallando. Y no lo digo yo, lo decía el otro día un ex general de Carabineros en retiro. Decía esto. O sea, estamos hablando de cuestiones súper concretas que, ojo, es necesario apurar mucho el tranco porque finalmente sufren las familias, sufren la policía y sufre el pueblo. Sufre el pueblo más marginado, el pueblo que está controlado por estos poderes fácticos que son cada vez mayores. Sufren las familias cuyos adolescentes de 13, 14 años les pagan entre 2 a 3 millones de pesos mensuales y son soldados de primera línea. Y son las chiquillas y los chiquillos que andan disparando como locas y como locos y cuando hacen un portonazo. Esos son. Entonces, también yo diría más sensibilidad de nuestro sector para poder enfrentar estas cosas de la manera como se tienen que enfrentar. Juan Andrés, mira, frente a lo que tú estás diciendo, yo creo que una de las cosas también que uno se da cuenta cuando uno va leyendo la prensa, va leyendo va escuchando panelistas, va viendo, ¿no es cierto?, quiénes son los que están opinando y quiénes son los que están analizando esta situación. Y uno ve que, claro, hay una descripción del hecho, diversas descripciones del hecho, pero no hay un ejercicio de profundidad de saber, ¿no es cierto?, no solamente los orígenes, sino que de entender este propio proceso de la delincuencia que hoy día irrumpe como factor relevante dentro de un amplio margen, ¿no es cierto?, que nosotros hemos llamado esta crisis, ¿no es cierto?, que está afrontando la sociedad chilena, y que esta crisis es política, es económica, es social, es desde el punto de vista de la delincuencia, y que por tanto, los sectores políticos, en sus diagnósticos y en sus capacidades de poder enfrentar estas situaciones, se ven, pareciera que quedan cortos, pareciera que no se da el ancho a lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos, y nosotros lo hemos dicho en este programa, que veníamos enfrentando lo que se conoce como un reflujo, que veníamos enfrentando una situación en la cual un proceso de transformación que no cuajó, que no fue capaz de enraizarse completamente dentro del propio pueblo chileno, en un momento dado ese mismo proceso iba a empezar en una dimensión de retroceder, y que en esa posibilidad de retroceder incluso podíamos llegar a elementos anteriores a lo que fue el propio 18 de octubre del 2019, que es la situación que estamos viviendo hoy. Porque hoy día los sectores de la élite, ¿qué es lo que nos están planteando? Nos están planteando volver al sistema binominal. Nos están planteando más AFP. Nos están 5%. Nos están planteando más ISAPRES. Nos están planteando, en el fondo, más privatizaciones. Nos están diciendo además que quieren, ¿no es cierto?, una era de construcción neoliberal policíaca. Además, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros no somos capaces de analizar desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva del análisis, hacia dónde en el fondo van transitando
estas energías sociales, estas energías eh, políticas, difícilmente podemos, ¿no es cierto?, dar cuenta del momento y de lo que está ocurriendo. Y entonces yo estoy de simplemente acuerdo estamos contigo, analizando la Mar, cosita así. de ¿Sí? acuerdo, Mar, pero ¿sabéis lo que pasa? Que esa es una parte. ¿Sí? Y esa es la parte que hacen los que la tienen que hacer. O sea, yo no esperaría que la derecha o los oligarcas y que los transnacionales, que la embajadora de Estados Unidos, que tiene una actividad intensa en este momento en Chile, que como lo hemos dicho otras veces, la generala, no hagan lo que tienen que hacer. O sea, lo van a hacer, está bien. Yo creo que eso hay que denunciarlo, porque además hay gente que cree que eso no existe, que no hay ese tipo de poderes. Pero el punto es qué hacemos nosotros, qué hace nuestro sector. ¿Qué hacen las fuerzas democráticas, las fuerzas transformadoras, las fuerzas progresistas? Yo he escuchado en estos días varias intervenciones de Daniel Jadwe que van en esa dirección y las Ujú. comparto plenamente. Y las comparto plenamente. Pero porque aquí también hay que decir cosas, pues Omar, mira, ocurre que cuando nosotros llegamos a ganar las elecciones con un presidente, con un programa que fue respaldado, ojo, en el Parlamento no ocurrió así, Ujú. en el Parlamento hubo un traspié fuerte, entró nuestro gobierno con una correlación no adecuada para las transformaciones, Exactamente. pero el problema que tuvimos, y eso tiene que ver con una política de gobierno y con las coaliciones también, es que particularmente el primer año de gobierno, aquí yo lo digo con toda franqueza, con mucha humildad, pero con mucha convicción, si habíamos algunos que decíamos opiniones propositivas y críticas, nos pegaban el sablazo, poco menos que éramos desleales, poco menos que estábamos no sé qué cosa, levantando una alternativa desde la izquierda, cosas muy curiosas. Entonces también eso hay que decirlo porque el diagnóstico es súper importante en este momento. O sea, yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo para mirar para atrás, sino que estoy diciendo lo que estoy diciendo para efectivamente construir futuro. Porque si a mí alguien desde la izquierda o los sectores progresistas me dice que no es tanta la dimensión de los flagelos, estamos jodidos. Pues, bueno. Nos va a ganar la derecha y nos va a sacar a 3 pueblos más para Sí. adelante y nos va a volver. Sí. ¿No? Y no digo esto porque uno tenga que hacerle caso a la derecha, sino que porque la ciudadanía, mira, en el terreno que tú decías económico-social, la crisis económico-social, todo el año antes de que antes de que asumiera nuestro gobierno, Ujú. las encuestas daban como ganadores la prueba. ¿Qué pasó en marzo? En marzo pasó una cuestión gravitante, decisiva. Se cayó el retiro, pero además se cayó la propuesta que nuestro propio gobierno había hecho. Y lo único que más o menos quedó fue un esfuerzo que hizo, lo único más o menos contundente, fue un esfuerzo que hizo la CUT con nuestro gobierno, con nuestro gobierno. Pero ¿cuál fue el punto ahí? El punto ahí fue que una parte importante de la ciudadanía lo que sintió concretamente, no de sentir así como etéreamente, ¿eh? No, estoy hablando de la vida cotidiana, estoy hablando de los que van a comprar a la feria, los supermercados, los que compran cositas en la calle, ¿no? De eso estoy hablando, que son la mayoría, somos la mayoría de este país, que sentimos que no nos dan los ingresos para llegar a fin de mes, pues, o tenemos que endeudarnos más, o hay algunos que incluso ni siquiera les alcanza. De eso estoy hablando, o sea, yo quiero ser súper realista y descarnado, porque si no, no nos vamos a entender nunca en Chile, porque esto no aparece en el sistema hegemónico. En el sistema hegemónico politizan, espectacularizan, pero esta parte de la sociedad chilena, que es la mayoritaria, no aparece. Como que no existiera, que es brutal lo que hacen. Entonces, ¿qué pasó con esa ciudadanía? Rechazó. ¿Por qué? Y está demostrado. Por favor, no nos engañemos más. Está demostrado. Rechazaron porque consideraron de que el gobierno, nuestro gobierno, no había tomado medidas de protección social de acuerdo a la dimensión de la crisis. ¿Y cuál era la respuesta en ese momento del gobierno? Con cierta prepotencia, porque hay que decirlo. No, el programa. Pasó lo mismo con la crisis de seguridad. Empezó a desbordarse y nos demoramos un poco. Y nos demoramos un poco. Pero fíjate que yo vuelvo a insistir, los puntos de referencia respecto de la crisis de seguridad y respecto de la crisis socioeconómica
son puntos que la ciudadanía tienen también mirada positiva hacia nuestro gobierno y nuestras coaliciones. Porque cosas se han hecho, pues, concretas, y también medidas concretas que apuntan en la dirección, la reforma tributaria. Mira, la gente no se equivoca, la reforma tributaria, la gente mayoritariamente considera que la derecha la boicoteó. Eso está también demostrado en encuestas, la boicoteó. Y la reforma tributaria, entre otras cosas, es para mejorar las pensiones y para financiar una parte importante de las políticas de seguridad. Lo vuelve a repetir en estos días el ministro Marcelo. Lo vuelve a decir. Pero nosotros, digo, nuestro gobierno, nuestras coaliciones, yo creo que no hemos estado en la centralidad de observar que los grandes problemas de la sociedad chilena en este momento y probablemente en los meses y años que vienen son la seguridad, y venía de tiempo atrás, y la crisis socioeconómica que se refleja en salario, en canasta básica, poder adquisitivo, y en otras cuestiones más como vivienda, como salud. Esos son los problemas centrales del país. Habrán otros, sí, pero hay que postergarlos. Estos son los principales. Y eso yo creo que ha faltado mucho a nuestro gobierno y a nuestro sector ponerlo en la prioridad que se requiere. Entonces, le estás dando un espacio a tu adversario político, le estás dando un espacio a las transnacionales, a la oligarquía, para que operen en la dirección que están operando. Ellos están haciendo su trabajo, su pega, como se dice ahora, y lo están haciendo bastante bien. Si el tema lo tenemos acá, lo tenemos acá. Y yo creo que efectivamente hay que reaccionar con rapidez y con intensidad, porque si no, de otra manera, esta cuestión se nos va a ir de las manos. Mira, si no, mira, las medidas que en la mañana estuvo Manuel Monsalve en la mesa central de Tele 13. Reiteró una serie de medidas que se vienen preparando hace unas buenas semanas. Y son medidas súper fuertes, intensivas. El presidente Boric ha anunciado una cantidad de recursos importantes para financiar este tipo de medidas. Importante, insisto, ningún gobierno, no me vengan con cuentos, ningún gobierno, menos los de Piñera, pues. Menos los de Piñera. Si Piñera, narcotraficantes y delincuentes tienen los días contados, y ocurre que subieron. Le dio la visa democrática a miles y miles de personas en Venezuela. ¿Para qué? Para golpear al gobierno de Maduro. No para otra cosa. Y lo que se generó fue la entrada legal, de gente que viene a trabajar, que viene con migración, que es un derecho, pero también de bandas de crimen y de narcotráfico organizado. Eso también ocurrió. Y eso el señor Piñera tiene que asumir la responsabilidad. Y así como la fiscal Chung lo está investigando por las violaciones gravísimas de derechos humanos durante el estallido social, al señor Piñera se le tendría que investigar también por esto, porque aquí las responsabilidades políticas no pueden quedar en el aire. Tú dijiste algo que también yo comparto. El Estado está superado. Sí, claro que está superado. La administración de justicia está superada. La reforma procesal penal que se hizo entre la concertación y la derecha es un fracaso. Del punto de vista de su eficacia en administración de justicia, es un fracaso. Y no solamente estamos hablando del aspecto punitivo, estamos hablando del aspecto investigativo, preventivo. Así como la institución Carabineros de Chile está fracasando frente a estos flagelos, y además se le produce esta dramática situación de que mueren, asesinan a sus integrantes, entonces la necesidad de entrarle a todo eso de una manera urgente es total. Es total. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que tomar medidas urgentes en lo inmediato, pero también hay que plantearse el gran desafío de un cambio al Estado en todos los planos. Y quiero decir algo que a lo mejor a algunas y a algunos no les va a gustar, pero en otros países, como Italia, en las investigaciones serias, lo que ha aparecido es que en el sistema de partidos políticos, casi transversalmente, aparecen los defensores de la primera línea y del blindaje a las mafias. Entonces también yo diría que así como se tiene que mirar el sistema económico, el lavado de dinero, los casinos, la inmobiliaria, las tarjetas, las apuestas ilegales, toda esta mercantilización que tú tienes razón, es una mercantilización transnacional que proviene del capitalismo salvaje, si no proviene de otra parte. De ahí proviene, eso es. Eso es. O sea, para los narcotraficantes, créanme, amigas y amigos, para los narcotraficantes y para el crimen organizado en este momento Chile es un paraíso.
Es un paraíso. Pero por supuesto, si no tenemos ni siquiera control de puertos. Ni una, o sea, si lo de la aduana es un escándalo mundial, lo de que está pasando en San Antonio. Y que Pero no era es un de escándalo. ahora, No, no po, es de Omar, ahora, porque sí, no ese es el es de punto. ahora el escándalo mundial cuando los containers que pasaban por Arica en el tiempo de la dictadura, todavía no pasaba la década de los 70, container con cocaína. Pasaban por el puerto de Arica, pasaban por todos lados y después se agarraron a balazos, repito, entre ellos se mataron. Agentes de la CNI, porque andaban peleándose el negocio. El Mamo Contreras más de alguna vez hizo referencia a esto. Entonces también uno dice, bueno, ¿qué pasó de los 90 en adelante? Poco o nada. Poco o nada. Entonces, la épica que hay que tomar en estos momentos es muy grande, pero cierro, se requieren más recursos. Y yo creo que los recursos que anunció nuestro gobierno son muy importantes, pero se requieren más recursos y hay que buscar los caminos que permitan que esto se haga en el corto plazo. Ahora, esto significa que no se le da importancia a la reforma tributaria y a todas las otras medidas que el gobierno... Para nada, por favor, yo le pediría a nuestro sector, a la gente de nuestro sector que hace una dicotomía entre que por favor no lo hagan más, porque la ciudadanía no entiende eso, no lo comparte. Y no lo comparte porque tiene razón. Si los temas de pervivencia son los que son. Entonces no se trata de, no voy a decir la famosa frase esa que me carga, el comer chicle, no sé cuánto, o el vaso medio, me cargan esas frases medias light, de levedad, así. Pero el punto de referencia concreto es que hoy día tú tienes una ciudadanía pobre, carenciada en los territorios, que está angustiada socioeconómicamente y también está angustiada porque está bajo el control de poderes fácticos, como tú mencionabas, que son brutales. ¿Cómo tú, mira, de qué forma tú puedes ayudar a una familia que un chiquillo de 14 años, que andan baleando y andan con los portonazos y los tienen ahí en la primera línea los otros? Porque por eso lo usan. Porque como frente a la ley no tienen no pueden ser tan procesados como son los mayores, entonces los tipos son pillos, pillas y pillos, y los usan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto me lo decía una abuela, no voy a decir la comuna, una abuela, conversando con ella. Su nieto, de 14 años, tiene un ingreso de 2,5 millones de pesos. Se transformó en el jefe de la familia, en el jefe. Ya, pero ustedes saben lo que significa para un muchacho adolescente de 14 años transformarse en el jefe de una familia. Ser el jefe que le da los recursos a los abuelos, a los papás, a los hermanos. ¿Cómo le cambia la vida a ese muchacho? Por otro lado, lo que hace para tener esos 2,5 millones, lo que hace. Bueno, ¿quién ayuda a esa familia y a ese muchacho? Sí, pues porque si hablamos de derechos humanos, hablemos en concreto, pues no nos vayamos para no sé para dónde. Así como nosotros hemos hablado de nuestros degollados en estos días, de los 50 años del golpe, así también. Nosotros necesitamos medidas como el medio litro de leche, necesitamos un plan nacional de ayuda a adolescentes, niñas y niños que han caído en esta situación. Y a sus familias, porque esas personas están totalmente enclaustradas, encarceladas en un poder criminal que además les permite la pervivencia económica. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Quién lo va a hacer? Cuando, no sé, cuando haya, no sé, un sistema de justicia social, en 20 años más, en 30, en 40, 50 años más, o ahora. Yo creo que ahí, por ejemplo, el plan que tiene el gobierno de las 30 comunas, donde ha involucrado a municipios, a alcaldesa, alcalde, por ahí tenemos que empujar. Hay ejemplos concretos, yo vuelvo sobre Jadwe. Jadwe tiene cosas concretas en su comuna en esta dirección. Y hay otros municipios que también han hecho cosas concretas en esta dirección. También. Entonces, no es que no se pueda, no es que no hay posibilidades. Sí, se puede, pero hay que tener la voluntad política y humanitaria para hacerlo. Y yo creo que también, Juan Andrés, en esto hay que venir y saber enfrentar, ya sea desde los partidos de la coalición de gobierno
desde los liderazgos y, por cierto, en los espacios, ¿no es cierto?, donde cada uno habita, está, convive, enfrentar abierta y claramente, ¿no es cierto?, una serie de situaciones que no pueden dejarse de lado. O sea, no se puede no hablar, por ejemplo, del proceso de arrinconar al gobierno. No se puede no decir, y eso hay que explicarlo, no se puede no decir, ¿no es cierto?, de que aquí se le está entregando una cantidad inmensa de dinero a carabineros, pero no se puede no decir de que hay 26.000, 28.000 millones de pesos que están extraviados, que fueron robados, y que frente a eso todavía no sabemos la totalidad de los responsables. Entonces aquí se van a entregar recursos, muchos recursos. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿va a haber control sobre esos recursos? ¿Cuáles van a ser los controles para esos recursos? ¿Cuáles son los instrumentos legales que la Presidencia de la República y que el gobierno tiene y que el Ministerio de Economía y que otros ministerios van a ejercer para poder, ¿no es cierto?, asegurar que esos recursos van a llegar donde tienen que llegar? ¿Existen esos elementos hoy día o no existen? Yo creo, Omar, que eso que tú preguntas, que es muy importante, es lo que hay que aplicar. Es lo que hay que aplicar, porque efectivamente la experiencia concreta, mira, la experiencia concreta que tenemos en relación a Carabineros. Fíjate, yo voy a decir algo, a lo mejor después va a salir el general y no sé, el Paco Gate. Hasta hace Sí, poco todos hablábamos del Paco Gate. del Ahora Paco Gay. Sí, parece que no se puede decir Paco Gate. Vamos a tener que ir. El Paco Gate, ¿no? El Paco Gate. ¿Qué es lo que es el Paco Gate? Es corrupción sí, institucional, de altos mandos, de mucha, mucha plata. Mientras la carabinera y el carabinero que viene de las comunidades mapuches, la mayoría, ojo, en el caso de mujeres carabineras, la mayoría vienen de comunidades mapuches, vienen del sur, vienen de sí, pues. sectores sociales muy carenciados. Los sueldos del personal a contrata en carabineros y del cabo, del sargento, hasta suboficiales, no son buenos sueldos. No son buenos sueldos. Y entonces ahí hay una situación que efectivamente hay que observar. Pero para poder intervenir, no como de los 90 en adelante, que no se hizo nada. Nada, pues. Después, procedimientos. Decíamos recién, a propósito de lo que tú dices, Omar. Claro, si el ejército que está al frente irregular de los narcotraficantes, del crimen organizado, constantemente está tratando de intervenir al interior de Carabineros. Bueno, pero no solamente al interior de Carabineros. ¿Cuánto es el tráfico de armas que proviene del mundo militar? Si hay investigaciones sobre eso. Si las pistolas y las otras no están cayendo del cielo. O sea, lo que hay es un sistema de un ejército regular, transnacional, narcotraficante, crimen organizado, que tiene, entre otras, su tarea de intervenir al interior del Estado, particularmente las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Si eso es. Entonces, también frente a eso tienen que haber sistemas de autorregulación y de autocontrol mucho más severos de lo que hay ahora. Mucho más severo de lo que hay ahora. Y respecto de los recursos que se asignan, obviamente tiene que haber una definición. Mira, todo esto, más allá de politizarlo y llevarlo al sistema hegemónico mediático, que lo único que hacen es espectacularizar y de verdad que pucha, que daña, porque esa es la verdad, no es que uno quiera criticar tanto, pero pucha que daña. Porque lo que ocurre es que hoy día la preocupación principal del país debe ser instalar esta política de seguridad en los territorios realmente. Y la participación y el protagonismo social tiene que ser fundamental. Estoy hablando de municipios, junta de vecinos. Pero claro, si tú una junta de vecinos la metes de un paraguaso, en este momento, yo te digo, eso lo sé, la primera reacción que va a tener esa junta de vecinos es que yo no me meto porque ¿quién me protege después? ¿Quién me protege después? por supuesto, La, nadie la quiere. gente, la gente tiene miedo y tiene legítimamente miedo.
Entonces, cuando se politiza, se hace una politiquería bastante transversal respecto de estos temas, a mí me parece que es lo más grave. La derecha tiene que asumir que el año pasado se le llamó, se le convocó a un gran acuerdo nacional y tiraron el mantel. Eso hicieron y lo boicotearon. Y lo que han buscado es llevarlo al Parlamento porque ellos quieren salir con la bandera que ellos fueron los que hicieron lo que había que hacer. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Esa es la bajeza de la derecha. Entonces, yo creo que hay que buscar todos los caminos que permitan la implementación con extrema urgencia. Así como, insisto, lo hemos dicho en este programa, hay un video que anda circulando buenísimo del secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, donde plantea y explica por qué se necesita con urgencia los 500.000 pesos ahora. Los 500.000 pesos ahora. Y explica bien el planteamiento que ha hecho la central y que está en conversaciones con nuestro gobierno y con el Ministerio de Hacienda en particular, es bastante importante porque son parte de esta misma situación. ¿No? Aquí no hay cuestiones separadas, no hay fragmentos. No existen en la realidad esos fragmentos. Lo que existe es una dialéctica de la vida que es la que está intensivamente operando y que nos obliga necesariamente a actuar con rapidez. Sí, yo diría también, fíjate que hay una columna que escribe una persona que conocemos los dos, Pablo Salvat, que Sí, habla, ¿no es gran cierto?, amigo. sobre el tema de los límites. ¿Quién pone los límites? Sí, pues. ¿Quién pone los límites? O sea, está bien. Y para hacerlo más claro todavía, ¿quién pone los límites al limitador? Y ahí es Es que, donde tenemos mire, tenido un yo te problema. digo, lo que pasa es que ahí se juntan dos cosas, creo yo. Yo leí muy bien, comparto mucho la columna de Pablo. Ujú. Pero aquí hay dos cosas. Mira, uno, ¿por qué tiene que ser poco menos que la profecía autocumplida que cuando tú aplicas medidas para enfrentar estos flagelos violan los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, Claro. uno dice, bueno, pero es que la historia lo que demuestra en Chile es que la Fuerza Armada va a ser súper directo y carabineros ejecutaron matanzas, reprimieron, han cometido violaciones a los derechos humanos sistemáticamente, al punto que el alto mando del ejército le pidió a Piñera que no lo sacara más a las calles en el contexto del estallido social. Eso se habla poco. O cuando el jefe de la zona metropolitana, el general que es el actual jefe del ejército, le dice a Piñera, yo no estoy en guerra con nadie. Pero Piñera sí dice que estaba en guerra. Po. Y Piñera dice que estaba en guerra y que había que operar y hicieron operaciones brutales. Kaiser, por ejemplo, la matanza de personas en Kaiser, donde Ujú. quemaron esa empresa y donde mataron gente, porque eso es, son violaciones a los derechos humanos súper graves. Entonces uno dice, claro, se entiende que haya un sector importante de la ciudadanía y el país entero tenga esta preocupación. Bueno, entonces enfrentemos el desafío. Hagamos políticas de seguridad que efectivamente impliquen enfrentar estos flagelos y no violaciones a derechos humanos. Pero eso hay que trabajarlo y hay que hacerlo. Yo creo que no es suficiente solo a estas alturas que un sector político tan importante como la izquierda advierta que se puede producir algo. ¿Por qué? Porque somos gobierno. Sí, por Y, supuesto. y somos gobierno y más adelante vamos a volver a ser gobierno y en Cuba hay un gobierno y en Nicaragua hay un gobierno y en Venezuela hay un gobierno y en Bolivia hay un gobierno y la mayoría y todos los que he mencionado de signo de izquierda y han enfrentado este tipo de situaciones y las van a seguir enfrentando. El gobierno de la Unidad Popular enfrentaba este tipo de situaciones, no les hizo el quite. Yo quiero decir que el director de la Policía Civil era un doctor socialista que fue asesinado después, ¿no? El Coco Paredes. Y el Sí. subdirector de la Policía de Investigaciones era el querido y estimado compañero Carlos Toro, ingeniero militante del Partido Comunista. Entonces tampoco es cierto que el Partido Comunista y la izquierda le haya hecho el quite a estos fenómenos. No es tan cierto. Tampoco es así. Tampoco es así. Porque entendemos que, como lo decía Carmen Hertz también el otro día en el Parlamento, Ujú. nosotros vivimos lo que eso significa en las comunas donde estamos. Si lo vivimos, como lo dice
como lo dice María Eugenia Puelma, Sí, por supuesto. como lo dice la Claudina Núñez, como lo dicen la Dolores Cautivo, y como lo dicen muchas compañeras que encabezan movimientos por la vivienda en los territorios. Sabemos cómo es el asunto. No van a venir a contar a nosotros cómo es este asunto. Entonces tampoco es que desde la izquierda y desde el Partido Comunista tengamos una especie de inhibición así como, no sé, a priorística frente a estos fenómenos que afectan al pueblo finalmente. Sí. Juan Andrés, y en esto, bueno, el Partido Comunista se ha visto complicado en estos días. ¿Cómo ves tú desde, Mira, en las posiciones? ¿No? Estoy pensando en cómo se les intenta también arrinconar, de cómo se les intenta también excluir, de cómo se les intenta de una u otra manera, ¿no es sí, cierto?, sí, claro. generar O un sea, daño desde cualquier, desde, o sea, dándole como Putin, ¿no? sí, yo creo que en el partido hemos tomado posiciones respecto de estos fenómenos. De hecho, en los próximos días se le va a entregar una propuesta del partido a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Y nosotros hemos estado trabajando fuertemente en eso. Sí, ojo, eso no se dice en los medios, pero nuestras parlamentarias y nuestros parlamentarios han estado trabajando durante todo el año pasado en la agenda de seguridad. Y yo particularmente quiero decirlo a propósito del papel que ha jugado con mucho esfuerzo y sacrificio Alejandra Plasencia, diputada del Partido Comunista, y otras compañeras parlamentarias y parlamentarios que trabajan día a día en estos días. Mira, el otro día lo decía Daniel Jadwe en una entrevista en un canal de televisión. Si no es cierto que Daniel Jadwe no tenga una relación con Carabineros o con la Policía de Investigación, en su comuna la tiene y es súper intensiva. Es una relación súper intensiva y trabajan mancomunadamente. Entonces también es un mito esto de que los comunistas y los comunistas como que, no sé, somos seres medio extraterrestres, así como, no es cierto, no es verdad. Y en otras comunas también. Entonces esto yo diría que se ha ido construyendo sobre la base de una línea propositiva que para nosotros es muy importante porque tiene que ser eficaz. Por eso es para nosotros, Omar, es muy importante decir lo que decimos, no es por otra cosa. Es que bajo dictadura, junto con fraguarse estos fenómenos, no se combatieron. Y de los 90 tampoco. Entonces, lo que queremos decir es que ahora sí hay que combatirlos. Y lo estamos haciendo. E incluso más, respaldamos el llamamiento que ha hecho el presidente Boris a la derecha que se deje de mañosear y de manipular y que haga propuestas, pero que se involucre en este esfuerzo, pues, en concreto, no en teoría. Eso es la posición del Partido Comunista. Y esa posición es una posición contraria a los derechos humanos. No sé, alguien a mí que me demuestre que eso es así. Por favor, que me lo demuestre, porque si me lo demuestra, yo estoy dispuesto a conversar seriamente sobre eso. Pero aquí no podemos actuar sobre la base de estereotipos o de prejuicios. Porque ocurre de que nosotros también nuestra mirada la tratamos de hacer valer respecto de estos asuntos. Por eso, y seguimos planteándolo, es que aspectos fundamentales de la ley que se aprobó, que se promulgó, para nosotros son del todo cuestionables. Ojo, ojo, tanto por la ineficacia, tanto porque pueden implicar para los propios carabineros y carabineros transgresiones a los derechos humanos de ellos mismos y de la ciudadanía. Y este es un planteamiento, Omar, que nosotros tenemos que no es nuestro. Lo tiene Amnistía Internacional, que no es ni siquiera cercana a la izquierda en el mundo ni en Chile. Lo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que viene a Chile, va a estar en Chile un tiempo. Lo tiene Naciones Unidas, sobre la base del derecho internacional de derechos humanos. Entonces, no es que yo creo que sea incompatible, antagónico esto, pero la postura del Partido Comunista, primero, esa caricatura que nos trata de instalar la derecha y otros sectores, de que nosotros poco menos que estamos boicoteando las medidas que está tomando el gobierno, es una mentira.
Ahora, pueden haber compañeras o compañeros, personas que tienen discrepancias, pero que el Partido Comunista está boicotando, eso es falso, totalmente falso. Primero. Segundo, que el Partido Comunista tiene una preocupación permanente, intensiva y procesal respecto de la permanencia y la vigencia del respeto a los derechos humanos es demostrable y también estamos en eso. Entonces, los antagonismos en este sentido, a mí me parece que hay que superarlos desde el punto de vista de efectivamente mostrar lo que somos como sector, ¿no? Mostrar lo que somos como sector. Y yo creo que por ahí nos tenemos que apear desde el punto de vista de los desafíos, porque qué duda cabe que estamos en una crisis real, real, si no es ficticia. Sin duda, es real y hay que tener las herramientas para poder combatirla. Juan Andrés, bueno, antes El poema, de cerrar, ¿cierto? sí, Un pues, poemita y que a Claudia López, estudiante de danza de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, eh, muere asesinada por una bala el 11 de septiembre de 1998. La golondrina dibuja pensamientos en primavera. Y otro cortito. A ti, poblador de la Pincoya, los versos del patio 29. Así nomás. gracias, Omar. Gracias. Que estén bien. Chau, chau. Chao, Omar. Chao.